Hola, hola, buenas noches, ¿cómo están? Bien, gracias. ¿Tú? Todo bien, muy Dani. bien. Buenas noches. Contento de verlos por aquí. Buenas ¿Cómo noches. estás? Leonardo desde Morelia y Ayub desde Torreón. Hoy pues, Excelente. no pudo conectarse con nosotros el doctor Zapata, pero pues no nos va a hacer tanta falta. Vamos a tener de qué hablar. Oigan, pues les quería presentar a los que no conocen al doctor Leonardo García Rojas. Él es egresado también del Conde Valenciana, segmentólogo, y actualmente reside en Morelia, Michoacán. Así que bienvenido, Leo. Mil gracias. Muy contento de estar aquí como invitado. Gracias, Dani. Gracias, Ayub. Siempre un gusto platicar con ustedes. Igualmente, Leo. Esto es una plática entre amigos, segmentólogos, entonces no te pongas nervioso, Leo. Vamos a hablar de un tema que sabemos que te apasiona y por eso te invitamos, de la corrección del astigmatismo durante la cirugía de catarata. Y aunque ya lo hemos tocado como en otros podcasts, en otras sesiones, siento que no ha habido una sesión específica de astigmatismo y pues hay muchísimo de qué hablar, como siento que no nos va a dar tiempo a hablar de todo, así que tendrás que regresar otro día otra vez. ¿Y por qué no empezamos por algo muy sencillo como por qué corregir el astigmatismo en la cirugía de catarata, Leo? Claro, bueno, pues miren, me parece que es tan simple la premisa como, pues, ¿por qué corregir astigmatismo con lentes aéreos o de contacto, no? Exacto, Leo sí me entiende, sí estaba cuando, sí. Sí, tomó la clase. Sí. Sí, pues Leo, que... permíteme, Leo. Claro. Yo, en un podcast anterior, yo les platicaba a Daniela y a Jaime, a lo mejor tú estabas, no sé, que en una sesión del departamento de segmento, estábamos discutiendo ahí los adscritos, los de cuarto año y todo, que deberíamos de poner más lentes tóricos y que cuál era el problema, que ahí estábamos discutiendo. Y una residente, ay, no recuerdo su nombre, luego se las enseño, nos dijo, pues, ¿por qué están discutiendo tanto? ¿A poco cuando recetan lentes de armazón, les recetan a los pacientes la pura esfera? También le recetan el cilindro, ¿no? Y si ya tenemos lentes intraoculares tóricos para el astigmatismo, pues hay que usarlos, ¿no? Y todos así. Ah, pues sí, ¿verdad? Y fíjate, esto que te estoy contando, ¿tú estabas ahí, Leonardo? No, ¿verdad? No lo Ok. recuerdo. Esto que te estoy contando es hace 15 años. Y después de 15 años, yo sigo viendo que no se están usando mucho. Por lo menos en mi medio, no se usan casi los lentes tóricos. ¿Tú qué piensas? Pues yo pienso igual. A mí me extraña que siga siendo algo cuestionable y algo que no se hace como rutina, ¿no? Sin cuestionarlo tanto. Y yo estoy seguro que gran parte de del motivo por el cual no se implantan tanto es porque sigue habiendo algunas barreras en el proceso, en la cultura de implantarlos. ¿Qué se necesita? ¿Qué fórmula? ¿Por qué a veces no quedan como yo quisiera? ¿No? Y creo yo que hemos aprendido en estos años, en este proceso, de lo que hacíamos mal, y algunos se quedaron con estas primeras experiencias regulares o a veces malas de por qué no quedaban bien, ¿no? Y bueno, pues hay que utilizar lo aprendido, hay que cambiar nuestra forma de hacerlo y el primer paso, diría yo, es prenderse el chip de la obsesión, que creo que muchos oftalmólogos tenemos, para tener un buen resultado. Oye, Leonardo, en las barreras que tú comentas, yo creo que una muy importante es el presupuesto.
los lentes tóricos son más caros que los esféricos. Y por lo menos acá en mi medio lo que yo veo es que muchos no los usan porque son más caros. Daniela, ¿tú qué piensas? Yo creo que esa barrera cada vez se está haciendo más corta porque tenemos más opciones. Eso si hablamos principalmente de Alcon, creo que sí la diferencia de precio es muy grande, o sea, se me hace un poco absurda. No tenemos intereses comerciales con nadie, así que podemos hablar de lo que queramos. Libremente, sí. Y yo lo que veo mucho, por ejemplo, yo que les hablo mucho del envista, el envista tórico o en vista asférico, o sea, me cuesta lo mismo. Entonces, yo pongo principalmente en vistas tóricos, justamente por la barrera del precio, porque por lo menos en la Ciudad de México y en donde yo opero, la diferencia de un lente tórico en vista a un lente tórico de Alcon, sí se te va a lo mejor unos 8,000, 10,000 pesos. Claro. Entonces sí es una barrera, puede ¿no? Sí puede ser Claro. una barrera, pero si sabes que hay otras opciones, yo creo que justamente te abre el panorama un poco más, sabiendo que el envista se me hace un extraordinario lente y es un lente asférico, tórico, o sea, yo fui a la fábrica, o sea, está muy bien hecho. Hidrofóbico. Soy experta. Sí. Y es una gran opción. No, nadie me paga por eso, pero sí tienes que conocer las diferencias que tienes, porque si te casaste con la idea del lente tórico de Alcon, pues sí vas a decir, híjoles. Coincido totalmente. ¿En Morelia, Leo, también hay diferencia? Hay diferencia, pero mira, lo que dice Dani es muy importante, saber que hay más plataformas, no todas son tan caras, y pues el paciente también debe de saber que después de operado, si no se le pone un tórico, va a tener que invertir sí o sí más dinero en unos lentes. Entonces, no solamente en los lentes de vista cansada de 300 pesos, sino en unos lentes de visión lejana y muy probablemente progresivos. Y esa diferencia es incluso superior que la diferencia con un lente tórico, ¿no? De un monofocal a un tórico. Entonces, sí, hay una barrera, por supuesto, de presupuesto, pero muchas veces cuando el paciente lo entiende así, pues ya valora 2 veces la posibilidad de implantarse un lente tórico y que sus lentes después de operado, pues quizás sean nada más para corregir la presbicia. Sí, yo creo que eso es una barrera, pero yo creo que la barrera más grande son los cirujanos. O sea, si no eres segmentólogo, si no eres especialista en segmento anterior, a mí me cuesta a veces mucho trabajo que el oftalmólogo con el cual opero, maquilo, les pongamos tórico y le explico, es que mira, tiene 250 de astigmatismo. No, ya le dije que va a usar lentes y yo, ¿por qué? Ya sabes, sí cuesta. Sí, claro, sí. Y mira, Daniela, ya tenemos una pregunta de Beatriz Ortiz, que nos preguntas, ¿han utilizado el Ancoris? Yo no. Yo sí, y qué bueno que haces esta pregunta, porque el Ancoris es un magnífico lente tórico. Es una plataforma que a mí me encanta. Sí. ¿De quién es? Esto. De Fisiol. De Fisiol. Ah, ok. Sí. Ya. Es algo parecido a esto, solamente que no multifocal. Y es un lente increíble. Muy estable, ¿no? Económico que la plataforma de Alcon. Y tiene una estabilidad en la bolsa preciosa. Se rota hacia los dos lados. Sí. Y es estable. Yo he utilizado esa plataforma, pero en multifocales, no en tóricos. Y sí, está muy padre. La calidad, ¿no? del lente. Muy padre. Es un gran lente. De presupuesto, ¿qué tal está? Está, diría yo, entre el envista y los Alcon, ¿no? Llámese plataforma IQ o Clareón. Están en medio. Un poco más arriba que el envista y más abajo que los Alcon. Digo, por mencionar estas dos referencias comerciales. Nos manda a saludar Jaime Zapata desde Texas. Seguro su internet no está muy bueno y por eso ya mejor no se conectó.
Oye, y ya hablando un poquito más adentro del tema de astigmatismo, yo voy directo a una pregunta. ¿Qué hay con el astigmatismo de la cara posterior de la córnea? ¿Por qué pues ya no es tan reciente el tema, pero por qué fue algo que cambió justamente como el resultado? O sea, ¿qué es lo que pasó y por qué pues ahora hay que tomar en cuenta el astigmatismo de la cara posterior de la córnea? Y quizás eso fue una de las cosas que la gente decía, es que no me quedan bien, me quedan con un residual, ¿no? Explícanos tú que sabes en palabras más coloquiales qué es el astigmatismo posterior de la córnea. Bueno, yo creo que efectivamente esa es una de las razones por las que al principio no lo hacíamos bien, y pese a que esto se sabe desde hace muchísimas décadas, seguíamos concibiendo al astigmatismo corneal, concibiendo a la córnea como tal, como una estructura esférica, ¿no? No como una elipsoide, en donde hay una diferencia entre su diámetro vertical y horizontal, y por lo tanto el astigmatismo no se... Y además tiene dos caras, ¿no? Dos caras, una anterior y una posterior, que no necesariamente tienen un paralelismo tan alto, se dice que es alrededor del 80%, y además olvidábamos también que la córnea está digamos, hay tres medios de refracción, tres diferentes índices de refracción que están en contacto con la córnea. Primero, la córnea anterior, aire córnea, en donde hay un ascenso en el índice refractivo de 1 a 1.3375, y después hay un descenso de córnea con humor acuoso. Esto hace que la cara posterior contribuya con una resta del astigmatismo de la cara anterior. Y aunque esté paralela la cara posterior con respecto a la cara anterior, esto modifica en términos vectoriales su poder y, digamos, da un efecto en la gran mayoría de los casos en contra de la regla, ¿no? Entonces, estábamos subestimando o sobreestimando los astigmatismos de la cara anterior, y esto hacía que estas subestimaciones o sobreestimaciones estaban haciendo que tuviéramos resultados postquirúrgicos equivocados. Y a veces también se confunde este concepto de cuando vemos nuestros cálculos de lentes interoculares y vemos a un lado el valor cercano a cero del residual, pues a veces se puede percibir como, el paciente va a quedar hemétrope. Y se nos olvida el valor del equivalente esférico. No. Está exacto, está esferocilíndrico, claro. Esferocilíndrico. Fíjate que eso es básico, ¿no? Entenderlo. Que en las escalas del cálculo, donde te sugieren el poder del lente y al lado esa refracción, es muy importante entender que es un equivalente esférico. Pero fíjate, incluso unas máquinas ya abajo te ponen la refracción esperada y ahí sí viene esfera con tanto cilindro. Y muchas veces son valores grandes. Lo que pasa es que el que más se acerca al equivalente esférico es el que te sugiere la máquina. Exactamente. Y en ese sentido, mi querido Ayub, hay que tener cuidado porque muchas veces las máquinas, si no se le modifica en la configuración, notan al astigmatismo en notación positiva. Y entonces podemos ir ahí con una... No, ahí sí es un desastre, bueno. Sí, ahí no hayas ni... El resultado no te lo explicas de dónde salió, ¿no? Sí, exacto. Siempre, sí, si quieres, ahorita hablamos de cálculo, pero siempre, casi todos los calculadores en la parte superior tienen el selector, ¿no? De cilindro positivo o negativo. E incluso del índice de refracción que comentabas ahorita. Todo eso es importante checarlo cuando vas a hacer el cálculo. Totalmente. Concluyendo un poquito, bueno, no sin concluir, pero en términos de la cara posterior, recordar que cuando los astigmatismos cuando la cara anterior de la córnea está a favor de la regla, generalmente tenemos que subestimar un poquito al cilindro, y cuando está en contra de la regla,
sobreestimarlo un poco, ¿no? Entonces, es por eso que es muy importante conocer no solamente la magnitud, sino la orientación del astigmatismo de la cara anterior. Con que sea la cara anterior es suficiente. Cuando podemos medir la posterior, ideal. Claro. Y hablando un poco de eso, ¿tú consideras que todo paciente candidato a tórico debe de llevar un estudio de imagen, una topografía, un PET-CAM? Ay, ahí vamos a empezar con los problemas, sí. O, por ejemplo, podrías meter un tórico con unas queratometrías manuales. Excelente. Mira, yo al principio, cuando ponía tóricos y empecé en mi práctica privada, ponía muchísimos tóricos solamente con una tira de autorrefractor. Y te puedo decir que mi experiencia fue mayormente positiva. Muy positiva, muy buenos resultados. Ahora, pues claro que es mejor tener una topografía. Cuando es posible hacerlo, que creo que cada vez es más fácil, más accesible en todos sentidos, no para tomar los valores, no de magnitud, no de orientación, pero para ver el patrón del astigmatismo, para ver el moño, para idealmente confirmar que es un astigmatismo ortogonal, regular, simétrico, que no en el 100% de los casos tiene que ser para que un tórico tenga beneficio en un paciente, pero en la gran mayoría de los casos, lo que nos interesa es el patrón del astigmatismo, ¿no? Saber cómo está distribuido ese astigmatismo en la córnea. Pues claro que sí, siempre que sea posible hay que acompañarlo de una topografía. Repito, no para los valores, sino para el patrón así, astigmático. ¿Qué opinan ustedes? Excelente. Está muy interesante porque cuando empezamos nosotros, allá, hace mucho, a poner los tóricos, solo teníamos queratometría, ¿no? Y era queratometría manual, que sacábamos con un queratómetro de Yaval. Con ese sacábamos la queratometría y hacíamos Y como dices tú, en general nos iba bien. Sí, saltaba de repente uno que otro, que ahora pensamos, ahorita decimos, sí, pues seguro la cara posterior nos jugó ahí, nos jugó mal, ¿no? Nos jugó rudo, en algunos casos. Pero ahora ahí viene otra cuestión muy interesante, Leonardo. ¿Qué te parece a ti si los operáramos todos con pura queratometría manual? Es más, la del autorrefractor, ¿no? Pura queratometría, haces el cálculo y compensas la cara posterior con la fórmula de Abulafia. Pues ya tenemos todo el kit, ¿no? Absolutamente. Es decir, si estamos en una campaña y tenemos tóricos, no tenemos acceso a una topografía, y podemos hacer eso que bien mencionas, mi querido Ayub, maravilloso. Maravilloso. Es algo que sin duda... Y mira, sí, perdón, sigue. No, que sin duda a la gran mayoría de los pacientes va a estar mejor con este método que si a todos se les pusiera un lente esférico, no tórico. Claro. Mira, lo comento porque en algún tiempo, cuando el doctor Abulafia sacó su fórmula para compensar y todo, no sé, me da la impresión como que no tuvo mucho eco, mucho éxito. Pero incluso algunos calculadores de algunas marcas ya lo tienen en sus calculadores integrada, la compensación de Abulafia, ¿sí? Y hay muchos estudios que comparan grupos de pacientes operados en los que les midieron la cara posterior, así tomaron medidas y se hizo el cálculo, y en otro grupo en el que solo se tomó la queratometría y se compensó con Abulafia, y los resultados son idénticos, son iguales. No se ha demostrado que medir la cara posterior y meterla en el calculador sea superior a la técnica de Abulafia. Eso es excelente, ¿no? Excelente. A ver, tú que sacas la fórmula, mi estimado Ayub, ¿por qué no platicas un poquito qué hace la fórmula de Abulafia, Coke? Simplemente compensa por algoritmos ya establecidos la cara posterior de la córnea.
tengo entendido, según unos reportes, que esas variaciones en la cara posterior son muy consistentes, digamos, o muy estables en relación a la morfología de la cara anterior. En base a eso, el doctor Abulafia sacó una constante. Y con las medidas de la cara anterior, con el tamaño del ojo y las queratometrías, el eje, todo eso, tú nada más seleccionas y la fórmula hace la compensación, digamos, empírica, ¿no? Pero es una constante y los resultados son muy buenos. Absolutamente. Esto lo describió por primera vez Douglas Koch en la lecture de ASCRS de 2012 y hablaba, después se publicó en un paper en el EOFS de 2014 y hablaba de cómo cambia la configuración de la cara posterior en relación a la orientación de la cara anterior, claro, ¿no? Entonces, cuando estaba a favor de la córnea, oblicua o en contra de la córnea. Entonces, en contra de la regla. De la regla. De la regla. Y entonces, gracias a esto, es que se desarrolló esta fórmula de Abulafia-Koch. Yo no quiero parecer arcaico, ¿no? De que no usen la tecnología o que no usen los aparatos nuevos. Están excelentes. Pero también es importante mencionar a los colegas que están en lugares que es más difícil tener acceso a una medición de la cara posterior de la córnea, a los calculadores más sofisticados. A mí esa me parece excelente opción, ¿verdad? Una queratometría de autorrefractor y compensar con, por ejemplo, el calculador de la casa, pues de la casa de Fisiol, el calculador de ellos en línea tiene integrada la fórmula de Abulafia. Entonces la pueden poner ahí y los resultados van a ser muy buenos. Claro, si estás como Daniela, ¿no? Que estás en el DF, en Polanco, láser ocular, tienes para pedirle estudios así al bolo, para tirar al bolo. Claro, ahí puedes hacer incluso queratometría total y cara posterior y no sé, pues ya son cosas más precisas, ¿no? Pero si no estás en esas condiciones, que sepan los facotuberos que hay otras opciones también muy buenas. Qué bueno que mencionas esto, Ayub, porque Dani no me dejará mentir. Muchas veces, cuando tienes toda la tecnología y tanta tecnología, a veces lejos de ayudarte te confunde. Porque entonces empieza que el valor de la queratometría en el Pentacam no es idéntico que en el Idolmaster y no es idéntico que en el Anterion. Y entonces la total, pero la posterior, pero entonces ya hay mucha información que ya no sabemos cómo utilizarla, ¿no? Y a veces... Sí, pues a cuál irte, o sea... ¿A cuál irte? Y está un poco la confusión de que, bueno, si tengo la queratometría total, mejor le pongo la total. Pues no, porque los calculadores se hicieron para ser alimentados con la queratometría anterior, no total. Entonces ya tienen una compensación por el índice de refracción. Claro, perdón. Solamente el calculador de Zeiss, el que es en línea, ese sí, como es de ellos el equipo, ¿no? Ellos lo tienen, el Idolmaster, perdón, el Lío Maestro, el 700. En su calculador, ellos te dan la opción de meter la queratometría total. Y dice ahí, tiene que ser tomada con el Lío Maestro, ¿no? Es correcto. Es correcto. Y la fórmula de Abulafia-Koch es maravillosa, pero es igual de buena la Barrett 2, ¿no? La Barrett 2 tiene también esta compensación. Oye, sí, no sé por qué me da la impresión, porque no lo dicen, que está integrada ahí en esa. No sé. Pues, a mí me da la impresión como que la metieron ahí, pero no dice nada. Yo creo que son dos fórmulas diferentes. Que ambas tienen su compensación, por supuesto, y misma Barrett tiene ahí la posibilidad de ponerle, si el astigmatismo posterior lo quieres medir. No, sí, exacto. Predicho, ¿no? No, y si te metes más, te da la opción de la true córnea, el valor verdadero, que te da opción de meter 3 medidas diferentes. Sí. Con Pentacam, con Idolmaster, con ¿cómo se llama? Con topografía, hasta te da las marcas.
Sí, te da las marcas de los equipos, puedes meter varios y te hace el cálculo del poder total, ¿no? Yo normalmente no lo hago, así el poder total, pero ya son muchos datos que, como dices tú, a veces es hasta paja, ¿no? Es meter mucha información. Correcto. A lo mejor en un caso especial podría ser, ¿no? Donde quieres más precisión. No sé, un paciente con queratotomía radiada, un astigmatismo muy alto, a lo mejor sí, ahí le metes todo lo que tengas, ¿no? De los 3 equipos diferentes. Pero Justamente, uno regular, así de 2 dioptrías con la regla, no creo que sea para tanto. Tienen mucho mayor impacto considerar la córnea posterior medida, no predicha, sino medida, en córneas patológicas o en córneas con cirugía refractiva previa, ¿no? Ahí sí Claro. hay que buscar hacerlo porque sí hay una diferencia estadísticamente significativa. Excelente. Sí, casos especiales, ¿no? ¿Y Correcto. tú, Leo, qué calculadores recomiendas? Mira, Puli, O pues... sea, para un paciente, uno no operado, o sea, un astigmatismo normal. Virgen. Uh-huh. Virgen. Perfecto, pues mi fórmula de cajón es siempre Barrett 2, ¿no? La Barrett 2 universal para tóricos. Siempre corro la fórmula de tóricos, siempre. Aunque el paciente tenga una ¿Qué es la fórmula dioptría, de tóricos? astigmatismo refractivo. Ah, o sea, siempre les haces tóricos. Sí, Ya. aunque tenga Ya. 0.5, dices. Sí, ya. 0.5 de keratometrías, sí, ¿no? De diferencia, corro la fórmula de tóricos. Esa es mi fórmula de cajón. Pero hay muy, muy buenas otras fórmulas, como bien menciona Ayub, Abulafia Coke. También está Panacea, que es muy buena. Está Kane, que es buenísima. Y bueno, pues está el maravilloso multifórmula de Escars, ¿no? Que es una gran cosa, que alimentas la información y te corre las fórmulas con el centroide, sí, más cercano a cero. Y siempre que tengo casos especiales, me meto a Escars, a multifórmula, y ahí corro el multifórmula. Sí, pero mi primera fórmula siempre es Barrett 2. Perfecto. ¿Tú, Ayub? Fíjate que yo uso el calculador de lente, de su marca. Les he comentado que ya tengo tiempo usando los lentes de Zeiss. Me ha ido bien. Y siempre me mandan el reporte y de todos modos meto los datos al calculador de Zeiss en línea. Y ahí lo calculo. Sí. ¿Es el tórico que más usas? ¿Usas el Torbi o cuál? Sí, ¿no? Torbi. Sí. ¿Qué opinas de la notación que usa el calculador SICALC, el de Zeiss? Ay, sí, te metiste en Honduras. Tú lo mencionaste. Fíjate qué interesante. ¿También te pasó a ti? ¿Algún problema? No, ninguno, ¿no? Pero Yo empecé, a veces me consultan algunos colegas. Exacto, sí. Fíjate, yo no sabía que eras, no tenía así muy claro que eras súper experto en astigmatismo. Si no, también ya te hubiera hablado a ti desde antes, porque hace tiempo yo usaba los lentes de Fisiol, que ahora son DVI, ¿no? Me gustaba mucho esa plataforma que pusiste ahorita. Antes de esa, ellos tenían una plataforma de 4 ápticas parecidos a los Acreos. No sé si los vieron antes. Sí. Entonces, a mí me gustaban esos, la calidad de los... Exacto, esos me gustaban. Entonces, usaba esos lentes y me iba muy bien. Empecé a tener algunos problemas con la distribución de hasta acá, hasta la laguna. Y me empezaron a visitar los chicos de Zeiss que tienen distribuidor aquí en Monterrey. Entonces, todo es más ágil, más rápido con ellos. Entonces ya me brinqué con ellos. Sobre todo por los trifocales, me gustan mucho los de Zeiss. Ya los empecé a usar. Y cuando empecé a usar los tóricos de Zeiss, empezaron los errores.
Y luego lo peor es que los empecé a usar en los trifocales tóricos. Y si quieres, ahorita hablamos un poco más de eso. Pero mi problema es que yo hacía el cálculo y todo del trifocal tórico y no me quedaron. Recuerdo ahorita, por ejemplo, 3 casos que quedaron mal, así. Y luego eran trifocales, ¿no? Ya en el tercero le hablé al vendedor, que muy buena onda, muy, muy bueno, se interesó. Y yo le dije, oye, está pasando esto, mira, y le mandaba el cálculo y todo. Yo pensé cuando analicé los casos que ya había encontrado el error. Ellos lo ponen diferente en el calculador y en cómo ponen las dioptrías esferocilíndricas para cuando vas a elegir el lente. Entonces yo le explicaba, oye, me están quedando mal, ¿qué está pasando? Y dice, a ver, doctor, ¿cómo lo está haciendo? Entonces ellos ponían cuando haces el cálculo, cuando te sugiere el lente, ellos ya ponían el lente, ¿cómo te digo? El lente como esferocilíndrico. Ellos te recomendaban por darte un ejemplo, un 20 con 3 de cilindro, entonces ya, tú pensabas, o sea, ellos te lo recomendaban ya para que lo pidieras así, ¿no? Y los otros calculadores no, los otros calculadores te piden el cálculo del lente o lo hacen esferocilíndrico y te dan el promedio. Entonces hay un desfase ahí en el calculador de ellos. Entonces él me dijo, mire doctor, ya no se haga bolas, no se haga bolas. Si lo hacen en el calculador de nosotros, en línea, de size, el que le sale negritas así en el centro, ese pídanos. Ese pida. Ese, sí. O imprima el cálculo y mándemelo. yo ya sé cuál darle. Y me estuve un rato con él ahí platicando hasta que entendí el problema. ¿Sí? Como quiera, ya lo sigo haciendo así como él me dijo, le mando la impresión y ya él me lo da. Desde entonces ya los resultados han sido buenos. Yo le decía, pero ¿por qué lo hacen así ustedes? ¿Por qué complicarnos la vida? Dice, no, doctor, no sé. Eso viene de allá de Alemania, no tengo idea por qué. Porque sí es complicarte más la vida, ¿no? Entonces la recomendación es, hagan el cálculo en su página y no sumen, no resten, porque ellos te dan la posición efectiva, el equivalente esférico, y ahí se pone uno a jugar. Dice, no, doctor, no hagan eso. Lo que te dé así, lo que te dé directo, me lo mandas. Y ya ellos hacen ellos saben su conversión y te mandan el lente, ¿no? Pero sí, fue un problema, porque imagínate, 2 lentes de esos multifocales tóricos, los tuve que explantar, los tuve que cambiar con cargo a mi erario, ¿no? Y son lentes bien caros. Ya en el tercero, o sea, yo los tuve que pagar, el que cambié, ¿sí? Ya en el tercero le dije al chavo, le dije, oye, pues cámbiamelo, ¿no? Ahí como de compas, le decía yo. Y sí me lo cambió, me dijo, órale, doctor, ahí va. Y ese fue el único que me salió, digamos, de gratis. Pero siempre es un problema entrar a explantar un lente, cambiarlo, volver a correr el riesgo de toda la cirugía, ¿no? Claro. Ahí el tema es que estamos acostumbrados, los lentes tóricos normalmente nos los mandan con o sea, el valor que sale, el valor de la esfera que sale, no es el valor de la esfera, es el valor claro, del equivalente esférico. El equivalente, claro. Y Y Zeiss lo separa. Y Zeiss te manda no el equivalente esférico, sino la esfera y el cilindro aparte. Entonces es más purista el método de Zeiss, pero es más confuso. Entonces ahí está el meollo. Sobre todo al principio, ¿no? Ya que lo piensas, que lo analizas, dices, ya le agarré, ¿sí? O hasta que tienes problemas, ¿no? Que haces 2, 3 y dices, caray, no están quedando, ¿qué pasó? Pero sí es importante que los colegas no traten de compensarle. Ellos hagan su cálculo y lo que salga, así pídanlo, para que no tengan problemas con los de size, nada más. Correcto. Oye, Daniela, si me permites. Sí, vas. Hablando de esto, mira, ¿tú, Leo, usas o te gusta usar multifocales tóricos?
Qué buena pregunta, mi querido Ayub. Yo me tardé, Lleva jiribilla, ¿eh? Ahorita te digo por qué. yo me tardé en adoptarlos Uh-huh. mucho tiempo. Me puedo decir que bastante desconfiado al inicio. Reacio, No los reacio, adopté, sí. sí, reacio. No ¿Por los qué? adopté hasta que tuve resultados predecibles, consistentes en lentes no multifocales tóricos, porque es una apuesta muy alta. Sí, Entonces me te lo tardé, digo yo. pero hoy lo hago como un tema rutinario. Exacto. A esos pacientes siempre se les debe de mandar una topografía, siempre. A ellos sí. Y sí lo hago, me gustan mucho. Mira, te pregunto por esto. Hace mucho tiempo cuando empezaba apenas a salir ya ves que salieron primero los monofocales tóricos y luego tóricos asféricos. Y tiempo después empezaron a salir los multifocales tóricos. Y recuerdo que salían con cilindros muy pequeñitos, corregían muy poco. Y recuerdo en un congreso, auspiciado por Alcon, pues ellos interesados en promover sus lentes tóricos, ¿no? En una plática de lentes multifocales, uno de los maestros estaba dando su plática de multifocales tóricos y ahí su presentación y que muy buenos resultados. Y otro doctor de ahí de la mesa redonda, de la mesa de discusión, lo dijo muy enfáticamente ahí en el foro. Dijo, no, lentes multifocales tóricos, no. Yo no voy a usar, no me gustan, yo no les veo mucho futuro, porque de por sí, un multifocal, fíjate, te estoy hablando del tiempo en que los multifocales eran bifocales. Era en aquel entonces el Restor de +4, que era bifocal, ¿verdad? ¿Sí te acuerdas? Sí, sí, O sí. sí te tocó todavía, ¿no? El bifocal. Claro. El Restor que solo tenía 2 focos. Entonces decía este doctor, imagínense, un lente multifocal que tiene 2 focos dentro del ojo, que crea confusión. Ahora pónganle un multifocal tórico, va a tener 4 focos ahí nadando dentro del ojo. No, yo no me gustan, yo no los voy a usar. Pero bueno, eso fue hace mucho, ¿no? Fue pasando el tiempo y ahora pues ya se usan con más confianza, yo creo, ¿no? Yo los uso, nosotros los usamos y nos ha ido bien. Por eso te preguntaba, a ver si tú también, si tu temor era también que hubiera muchos focos dentro del ojo. Pero no, ¿verdad? No era ese el problema. Yo creo que hoy pensando cómo implantábamos lentes tóricos en aquella época del Restor y del Restor tórico, volvería a pensar que no implantaría lentes tóricos bifocales, ¿no? Viendo hacia atrás. Qué bueno que no los implanté. Pero hoy, pues la situación es diferente, ¿no? Tenemos mejores biómetros, mejores fórmulas y mayor conocimiento para poder implantarlos de forma correcta y tener resultados bastante predecibles. Entonces, hoy los implanto sin ningún problema. Me encanta. Sin problema. Oye, no es el tema de hoy, pero solo te quiero preguntar. ¿A ti te gustan más los lentes trifocales o te gustan más los de rango extendido? Para el tratamiento de la presbicia. Me gustan más los trifocales. Tienen por supuesto, un lugar los de foco extendido, pero me gustan más los trifocales. ¿Pudieras expandir un poco? ¿Por qué? Sí. A ver, cuando pones un trifocal, le tiras a la binocularidad, a que ambos ojos estén, no pensar en monovisión, y que el paciente tenga realmente una buena agudeza visual lejana, intermedia y cercana. Claro, con el costo de los halos, pero al cabo de los meses, si no se diga de los años, los pacientes, no ha habido un solo paciente que me diga, oye doctor, ¿cómo alucino mis halos? Sí, ha habido pacientes que me dicen, ni menciones de los halos, ni nos menciones que hay halos. No. Yo nunca les digo a mis pacientes que van a ver halos.
Yo sí. Yo sí, a No, todos. yo no. Pero, Nunca. entonces, bueno, por eso me siguen gustando más, ¿no? Ahora, Ok. el paciente con personalidad obsesiva, que ya sabe que, oye, a mí ponme un lente, pero no quiero ver halos. Bueno, pues claro que no lo hago ver halos y le sugiero EDOF, ¿no? De foco extendido, y muchas veces hago micromonovisión y les va de maravilla, con un residual pequeñito miópico en el ojo no dominante, pequeñito, Con dos lentes EDOF. con dos lentes EDOF. Ujú. ¿Y has Con un- hecho mix and match? No me De gusta, un trifocal EDOF. no me gusta, no he hecho Sí, no, porque yo tampoco. conceptualmente no me gusta, porque ni le quitas los halos, ni le das la mejor agudeza visual cercana. Exacto, sí. No se hable más. Perdón por salirme del tema. Daniela. Yo quería preguntar, pues a los dos, justamente, ya sea tóricos, o sea, tóricos, ¿por qué a pesar de tener todo lo que tenemos hoy en día, estos calculadores y los topógrafos y tomar el IOLPAS 700 o el Anterion, lo que quieras que es de última tecnología, a pesar de eso, pues pasa que el paciente no te queda en cero, ¿no? ¿Por qué? Bueno, me parece que... Porque Sí, me parece que Yo- es multifactorial. Sí. El Yo primero creo que habría que analizar caso por caso, ¿no? sí, pero la primera respuesta sería, tenemos que ser obsesivos desde el momento de medir, de sentar al paciente en el biómetro y asegurarnos que la cabeza no está discretamente inclinada. Tenemos que ser obsesivos en el marcaje, que es quizá de lo más difícil de tener precisión. Debemos de ser obsesivos también en la alineación, en retirar el viscoelástico detrás del lente, en asegurarnos de una rexis que captura 360 grados al óptico. Y cuando nos aseguramos de todos estos factores, queda el factor de la cara posterior, por supuesto, queda el factor de la inclinación de la bolsa capsular. Sabemos hoy que el cristalino tiene una inclinación hacia nasal y eso contribuye con un astigmatismo en contra de la regla. Sabemos también que el eje visual no necesariamente coincide con el eje óptico y con el eje pupilar, ¿no? Los famosos ángulo alfa y capa, que no son contraindicación, por supuesto que no son contraindicación para implantar un lente tórico, pero que sí influyen en la posición del lente dentro de la bolsa capsular en relación con el eje visual. Entonces, hay suficientes motivos para que no nos quede 0,0. Pero no está mal, es decir, es válido que nos quede un residual de más 0,25 con menos 0,50. Es un gran resultado. Y a lo mejor también nosotros como cirujanos... Bueno, Leonardo, ese que dijiste es cero. Sí, correcto, sí, correcto. Ese es Que el generalmente sí. es 0 de equivalente esférico, pero también es 0 de equivalente esférico un más 3 con menos 6. Entonces, sí, claro. tenemos que ser Sí. críticos con el tema de cómo nos queda la esfera y cómo nos queda el cilindro, el astigmatismo, en términos de magnitud y también de orientación. ¿Y que ustedes toman en cuenta el astigmatismo inducido? Porque es otro tema que es medio controversial y la mayoría de los cirujanos de segmento anterior. Sí, ¿te refieres, Daniela, al que se pone en el calculador? Sí, si tienes, Ah, o sea, si tú lo tomas en cuenta justamente el sí. astigmatismo inducido o lo pones en cero. Esa está excelente. Leonardo. Bueno, porque pues ese es otro factorcito Sí, chiquito claro. también que influye en el resultado, ¿no? claro. Sí. En mi obsesión por el astigmatismo en cirugía de catarata, yo hice mi base de datos de varios cientos de pacientes y yo hice un análisis primero y después me ayudó Warren Hill a hacer el análisis. Y la conclusión
cuando la ves así a grosso modo, yo inducía más o menos 0.24 en mi incisión. Sin embargo, ¿De qué tamaño la incisión? De 2.4 milímetros. Sin embargo, cuando lo analizas, por ahí hay un dicho, ¿no? Que la estadística es como los bikinis, que te muestran la mayor parte, pero te ocultan lo fundamental. Entonces, me parece que el astigmatismo inducido por el cirujano es algo así, que si lo estudias, te va a mostrar la mayor parte, pero te va a ocultar lo fundamental. ¿Y qué es lo fundamental? Que tú no vas a inducir lo mismo en una córnea si incides por el meridiano más curvo, o el más plano, o en medio de los dos. O si la edad del paciente tiene 55 o tiene 80. Y tampoco si haces una incisión uniplanar o biplanar o triplanar. Tampoco si tu incisión es limbal o corneal o esclerocorneal. Corneal, claro. Y tampoco si la longitud de tu túnel es muy largo. No solamente la amplitud, sino la longitud del túnel. De tal forma que empiezas a tener una y otra y otra y otra y otra variable que la respuesta, y hoy Warren Hill lo dice así, la respuesta es: el astigmatismo inducido por el cirujano no es consistente. Pensábamos que era más importante de lo que realmente es, y quien lo tenga medido, ideal, perfecto, pero quien no lo tenga medido, no se obsesione, y hay que colocar .125. Y yo coincido, porque además, mi querido Ayupi Dani, yo creo que tú puedes hacer una incisión de 3 milímetros y una incisión de 1.8 e inducir más astigmatismo en la de 1.8 que en la de 3. ¿Por qué? Porque generalmente en microincisión haces una boca de pescado. Esa incisión termina después de la cirugía muy traumatizada. En cambio, una incisión suficientemente amplia, pero hermética, pues es mucho menos manipulada y eso generará menos astigmatismo. Entonces, ¿cuánto pones? .125, ¿no? Yo pongo 0.125. Yo hice mi cálculo también. Yo lo hice justamente en la aplicación de Warren Hill, supongo, hace muchos años. Pero justo a mí lo que me pasó es que me impresioné porque tenía el caso que inducía 0.1, suponte, y hubo un paciente que sí le induje una dioptría de astigmatismo. Y no es la regla, ¿no? Pero justo, pues hay muchos, la histéresis corneal y todo esto, o sea, son muchos factores que influyen. Ese día a lo mejor me desperté más cansada y me apoyé más en la córnea. ¿Yo qué vas a ver? La catarata estaba más dura. O sea, son muchísimos factores. Entonces, yo casi siempre opto, como que pruebo, le pongo, si influye mucho, la verdad es que no influye nada, entonces normalmente pongo 0.2 porque es el cálculo que me salió, pero sé que no me cambia mucho en la toricidad de mi lente. Como regla, que poner entre .1 y .2 es bueno. Claro. Y cuidar, ¿no? La incisión al momento de la cirugía. Sí, obviamente. Sí, claro. ¿Y tú, Leonardo, operas arriba de la cabeza del paciente? ¿Se te quedan las incisiones arriba? Siempre arriba, siempre arriba. Soy diestro y en el caso del ojo derecho me queda temporal superior y en el caso del ojo izquierdo nasal superior. Y soy consistente con la ubicación de mi incisión. En algún momento cambiaba en relación al meridiano más curvo y más plano. Sin embargo, me parece mucho más consistente corregir el astigmatismo con un solo método, que es el lente tórico, y no meter más variables en términos de... Y además hacer una cirugía cómodo, reproducible y cómodo. No es lo mismo que te puedas apoyar un poquito en la frente del paciente, que estés flotando en una cirugía para operar en el sector temporal. Entonces, yo soy de la idea que hay que tener una cirugía consistente, reproducible. Ayupo opera temporal.
¿verdad, Ayub? Que tú siempre eras temporal. Sí, pero si lo haces así siempre, me parece padre, ¿no? Esa es otra variable a lo mejor que podría influir incluso en el astigmatismo inducido por el cirujano, ¿no? El mismo cirujano operando temporal y operando superior. Sí, claro. Sí, claro. Me hace más incómodo cuando tengo que operar temporal, algún caso, por ejemplo, que la órbita está muy hundida y sí se me hace muy incómodo, sí me llego a voltear tantito y yo estoy acostumbrada justamente a recargar las manos, sí siento que me cuesta un poquito más de trabajo y seguramente ese paciente está más inflamado de la herida al día siguiente. Muy bien. Hablando de este tema, les quiero platicar del... yo diseñé un marcador que estoy seguro que Dani conoce, pero no sé si tú conoces, mi estimado Yup. No. Es un marcador, no sé si se ve en la pantalla, pero... ¿No tienes una imagen en la presentación? Sí tengo una imagen, pero ya intenté varias veces subir la presentación y no sube. No, la tiene que subir Ayub, según yo. No, pero no aparece, Ah, ya. Bueno, cuéntanos, Leo, tu marcador. Es un marcador que es, digamos, homólogo, análogo al prisma del tonómetro. Y entonces, que tiene 2 puntas y está marcado. Lo colocas en el tonómetro de Goldman y entonces, tal como si estuvieras tomando la presión a un paciente, tocas el ojo y pues haces una pequeña impresión en el epitelio corneal y lo pasas a quirófano. A veces incluso se le puede teñir con violeta de genciana o a veces, de hecho no es necesario porque pues, se ven las marcas en el epitelio corneal, pero bueno, si lo pintas de violeta de genciana es más evidente. Y esto me ha ayudado a ser más preciso en el tema del marcaje, ¿no? Que tanto insisto que es muy importante ser precisos. Promociónalo, Leo. ¿Dónde lo podemos comprar ese? Conmigo, mi querido Ayub, por lo pronto conmigo, justamente estoy ahorita en plática con una casa, pero todavía no es nada formal. No está así a la venta todavía. No, ya está a la venta conmigo. Ya está a la venta conmigo, está hecho en fábricas profesionales de acero inoxidable, es reutilizable, se puede esterilizar y pues la verdad es que ha sido un gran ayuda, un gran elemento en mi práctica. Y hablando del marcaje, Leo, ¿eso te ha ayudado a reducir justamente el que, o sea, que tú le hacías la marca con aguja? ¿O cómo marcabas a los pacientes? Sí, le hacía una marca con aguja. El día de la cirugía estaba antes en mi consultorio y con una agujita le hacía marcas, ¿no? Con la lámpara hendidura. Sin embargo, pues es mera frecuente que a veces necesitas una tercera mano, ¿no? Que es quien le abre los párpados suficiente para ver el limbo superior, los 360 grados de la córnea, que el paciente no se mueva, que tampoco esté tan estresado, ¿no? De que estás acercando una aguja a su ojo, pero al mismo tiempo necesitas la mano para la aguja, la mano para abrir los párpados y la mano para la lámpara de hendidura, ¿no? Para acercarla lo necesario y mover el joystick y demás. Entonces, pues esa tercera mano no la teníamos. Entonces, es por eso que se me ocurrió hacer este invento y ha resultado muy útil. Creo yo que muchas veces también en temas al momento de marcar, no necesariamente separamos 180 grados nuestras marcas, ¿no? Recordar que las marcas quedan así para un lado, para el otro. Exacto. Tienen que estar más en relación al centro pupilar y no necesariamente al centro corneal. Entonces, pues esto me ha ayudado a hacerlo porque el marcador tiene un orificio central por donde ves la pupila y entonces centrado a la pupila pones tus marcas. ¿Y si está en midriasis? No, ya. También puedes. Digo, antes de la cirugía, ¿no?
¿Sabes por qué? Porque yo los marco antes de la cirugía y siempre tienen ya midriasis cuando los marco. Pero pues yo se los puede, marco con sí, aguja. ves Los el marco con centro. aguja. Sí. Yo creo que es Ahí- una ahí gran con el herramienta reflejo. que pues justamente que te ayuda a ser un poquito más exacto, uno que quiere ser perfecto en todo, y que no necesitas de tecnología tan cara como Hora, ¿no? como un Hora o O justamente el el de Calisto. Zeiss, el Calisto, exactamente, y pueden ser herramientas muy útiles. Oigan, ¿y saben Oigan. qué? Platicábamos al inicio de por qué poner un lente tórico. Les doy rápido una estadística interesante. Más o menos el 36% de nuestros pacientes de catarata, más o menos el 36%, depende de la serie, tiene astigmatismo mayor a una dioptría. Pero ¿saben cuántos pacientes salen de ser operados de catarata de ese 36 con una dioptría o más de astigmatismo? 58%. O sea, Iba a decir 50, sí. cuando no implantamos lentes tóricos, ese paciente está siendo ayudado por su astigmatismo lenticular. Y al momento de retirarlo, les inducimos generalmente más astigmatismo. Entonces, ¿no? Podría incluso considerarse una especie de iatrogenia. Hay que familiarizarnos y aumentar el número de nuestros lentes tóricos. Oigan, Sí, pues ya son las definitivamente. 8. ¿Algún comentario final, Lalo? Pues solamente comentar que ojalá pudiéramos más colegas, ¿no? Implantar estos tipos de lentes de rutina, así como un paso ya de nuestra práctica, que si tiene, por cierto, no le preguntamos a partir de cuánto usas el tórico, Leo. Mira, Miguel Yup, yo creo que la magnitud no debe de ser el criterio, no solamente tiene que ser el criterio, sino también la orientación. A un paciente que tiene 0.25 o 0.50 y la cara anterior está en contra de la regla, le pongo un tórico. Pero ¡Órale! a un paciente que ¡Órale, tiene neta! 0.75 a favor de la regla, o incluso hasta una dioptría a favor de la regla, muchas veces no se le pone un tórico. Entonces, Mira, esa es nueva. No, Punto sí, vale 50 la pena contra la hacer el regla. ejercicio. Es que ya le corresponde un T2, ¿no? Más o menos. Sí, generalmente le corresponde, o hasta un T3, ¿eh? T3. Sí, bueno, depende ahí la Sí, carta. vale la pena Porque, hacer la práctica, o sea, meter sí, los datos en los calculadores y te das porque sorpresas. la agudeza visual ya final, con un astigmatismo contra la regla, aunque sea pequeñito, es muy mala. La sensibilidad al contraste, ¿no? Y pensar ahí Ok. también que cuando estamos viendo la cara anterior de la córnea, que tiene un astigmatismo en contra de la regla, pensar que la cara posterior también está induciendo un astigmatismo en contra de la regla. Entonces, no va a ser 0.25 el astigmatismo refractivo. Va a ser quizá una dioptría entre la cara anterior y la cara posterior. Entonces, por eso es que se hipercorrige cuando está en contra de la regla y se hipocorrige cuando está a favor de la regla. Excelente. No, pues ya estuvo el capítulo, ¿no? Ya lo cerró perfectamente. Nada más decía que ojalá pudiéramos usarlo más como un paso del cálculo, ¿no? Como dice Sí, Leonardo, ya. así en un cálculo normal que tiene más de 0.5 contra la regla o más de 1 con la regla, tórico, así de rutina. Eso estaría muy bien y gracias por invitarme y gracias a Leonardo por haberse unido. No, hombre, gracias a ustedes por la Gracias a invitación. Un súper todos. placer. Buenas noches. Que descansen. No, hombre, igualmente, Igual, buena adiós. Bye, bye. semana. Bye. Gracias.